¿Qué pasaría si vivieras escuchando a tu cuerpo, honrando sus ciclos y reconectando con la sabiduría que ya habita en ti? ¿Estás escuchando? Cíclicas y Conscientes. Soy Pau Monreal y en este espacio vamos a aprender a vivir con más congruencia, a transformar nuestras rutinas en faros que nos guíen hacia una vida más libre, auténtica y presente. Pili Ortiz. Pili, mi amiga, estoy muy emocionada de que estés aquí. Estamos estrenando Cíclicas y Conscientes con conversación con alguien más, así que me siento muy honrada porque ella aceptó. Y antes de cederle la palabra, quiero presentártela. Pilar Ortiz es Reiki Master desde hace 5 años y hace 2 años se certificó en un método muy interesante que ahora le voy a preguntar más porque me da muchísima curiosidad, como Quantum Healing Hypnosis Technique Ujú. de Dolores Cannon y se ha especializado en regresiones a vidas pasadas. Su propósito es acompañar sobre todo a mujeres en el camino de reconectar con su esencia y recordar que no somos únicamente un cuerpo físico, sino seres de luz viviendo una experiencia humana. Pili comparte desde el corazón, inspirando a otros a sanar y a despertar y a vivir con muchísima más conciencia. Entonces, bueno, nada más ad hoc. Pili, ¿cómo estás? Ay, no, estoy feliz de estar aquí contigo, haber reconectado con Pau, ha sido verdaderamente increíble. Yo siempre te he admirado muchísimo y sobre todo tu consistencia y tu habilidad para manifestar lo que quieres, Pau, es increíble. Entonces, verdaderamente me da mucha felicidad estar aquí contigo. Ay, gracias y gracias por haber aceptado, porque para mí estos espacios, cuando además los compartes con alguien que quieres, me parece que se vuelven Sí, muchísimo más poderosos. Y sí. me gustaría empezar diciéndoles para quienes apenas nos están conociendo, porque también debe haber gente que no me conoce a mí, pero sobre todo ahora quiero puntualizar en cómo nos conocimos nosotras y Ujú. hubo una conexión para mí muy inmediata contigo cuando nos conocimos y Mm. nos conocimos en la búsqueda de nuestro camino espiritual. Nos Sí, conocimos por allá del 2010 sí, cuando sí, tú sí, ya eras parte de ese grupo. Yo iba llegando a sí, un grupo de budistas sí. y de esa manera fue como empezamos a conectar. Entonces, Ujú. con esto en común, ¿no? Como partiendo Sí, de algo tan profundo sí, que ya teníamos en común esta búsqueda. Y en los años, cómo nuestro camino también se ha ido diversificando, hemos ido claro. aprendiendo y experimentando cosas Ujú. pues diferentes, ¿no? Ambas Ujú. en chambas corporativas, bueno, chamba es muy Sí, mexicano, pero en sí. trabajos corporativos, encargadas de grupos de personas. Sí, sí, Y sí, sí. tocando eso, a mí me encantaría saber cómo, bueno, la temática de hoy es cómo el Reiki cambió tu salud. Sí, Cabe sí, sí, mencionar sí, eso para quienes están conectando. sí, Pero sí, antes de que vayamos hacia allá, a mí me gustaría saber cómo en esta vida corporativa y no cualquier trabajo, con trabajos muy importantes, has sido expatriada en otros países, o sí, sea, sí, con una carrera, la verdad, importante profesionalmente. ¿Cómo sí. te encontraste con el Reiki por primera vez? Me encantaría que nos Sí, platiques eso. sí, 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 fue, ¿sabes qué fue durante COVID? Yo, la verdad que antes de COVID yo pensaba y yo decía, soy muy buena en mi trabajo, yo he trabajado en recursos humanos mucho tiempo y al final he tenido la oportunidad de viajar, de ir a otros países y he estado en contacto mucho con la gente, a mí me encanta estar con la gente y a través de mi trabajo he podido ayudar a mucha gente. Entonces, era como esa parte de mí, de esta sensación de querer ayudar, ya estaba ahí, porque yo estaba ayudando a personas, ¿no? A través de mi trabajo. Pero cuando pasó lo de COVID, eh, y yo estaba en Estados Unidos, yo acababa de llegar a Estados Unidos, fue súper fuerte. Yo trabajaba en Four Seasons en esa época, en el Four Seasons de Costa Rica, y me transfirieron al Four Seasons de Seattle. Y a los meses dio COVID. Imagínate yo en un país nuevo, el choque cultural,
Mi inglés era bueno, pero no era así como que súper, súper, súper wow, con todas las implicaciones legales de COVID y fue, fueron 2 años muy, muy, muy difíciles. Entonces, cuando ya pasó lo de COVID y aquí en Estados Unidos empezó como que a calmarse la situación, me ofrecieron un trabajo para moverme aquí a Nashville, ahora estoy en Nashville. Y un día empecé a hacer, la verdad es que estaba sintiendo mucha ansiedad por ir a trabajar. Y yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, yo no suelo ser una persona ansiosa, tú sabes que la meditación nos ayudó muchísimo como a controlar ese tipo de emociones y sin embargo sí llegaron a un punto donde no las podía controlar, o sea, donde de verdad me daba mucha ansiedad estar en el trabajo. Me llegué a salir, o sea, diciendo, ay, no me siento bien salir, ¿no? Y no era que no me sintiera mal, pero es que me sentía mal emocionalmente, ¿no? Entonces, pedí unos días en el trabajo, me puse a meditar y a verdaderamente a conectar conmigo misma y a saber qué era lo que me pasaba. Y empecé a pensar, y me empezaron a llegar preguntas así de, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gustaría hacer el resto de tu vida? ¿Quieres estar en esto el resto de tu vida? Y fue así como que, como un download de questions, de preguntas y preguntas y preguntas, y yo así de, ok, ok. Entonces empecé a ver en social media, la verdad es que lo encontré así, como que dije, bueno, que me gusta mucho ayudar. Me gusta mucho la meditación, pero no voy a abrir un centro budista, no me llamaba la atención, la verdad. Entonces, y empecé a leer de Reiki, y empecé a leer de Reiki, y cuando empecé a leer del Reiki, de que tú podías sanar a otras personas a través, usando energía, la energía de la fuerza de la energía del universo y todo eso, me atrajo muchísimo. Porque yo desde muy chiquita, yo digo que yo he sido una sanadora. A mí, Hermoso. cuando yo iba caminando en la calle y si yo veía una persona enferma, yo en mi mente y en mi corazón, yo decía, en esa época, no sé, yo era muy chiquita, pero creía en Dios y era muy católica porque mi familia era católica, pero yo me acuerdo que decía, Diosito, por favor, cura a esa persona. Y eso me pasó muchísimo desde chiquita. Entonces, ya más grande, cuando empecé a entender un poco más, dejé la religión, me enfoqué más como en cosas energéticos, empezaba yo a decir mentalmente que esta persona se sane o mandaba buenos deseos para que la persona estuviera sana. Si veía a alguien que no podía caminar, le mandaba buenos deseos y sin saber, o sea, sin saber. Pero yo Claro, de creo alguna que manera tu llamado, digamos que estaba un poco dormido porque estabas en otras sí, cosas y creo que a muchos nos sí, pasa, ¿no? Que tenemos como esos sí, distractores, exacto. eh, pero hay circunstancias y por alguna razón muchas veces esas circunstancias son crisis y de Sí, esas crisis se desprenden unas cosas sí, maravillosas, ¿no? Porque en este sí. momento tú estabas experimentando eso y digamos que fue pues la gota que derramó el vaso, por decirlo Sí, de sí, alguna sí, manera, sí, y te hizo contactar de una manera más profunda con esa sí, búsqueda que tú ya tenías, tenía, sí, claro. sí, sí. Y, ujú, ¿Cómo fue entonces cuando, o sea, tú empiezas a leer, empiezas a buscar por sí, social media y ahí ujú. encuentras a alguien? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Sabes? Empecé a leer, me eché como, no sé, como 5 libros de Reiki. Empecé a leer de Reiki y me encantó. Y encontré una chava que ella escribió los libros y ella fue un poco mi guía, pero realmente fue mucho de mí, de buscar, de leer, o sea, hice los attunement, que es cuando ya te dan la certificación, pero los hice en línea. Fue mucho yo, y la verdad fue muy fácil. O sea, yo empecé a leer de Reiki y todo se me hacía como conocido, nada se me hizo como, ay, esto está como que muy complicado, yo no voy a poder hacerlo, o se me hizo algo que era totalmente mío, era para mí. Empecé a leer de todo del cuerpo energético, de los chakras, y todo me empezó a hacer tanto sentido.
Y después de ya hacer el primer nivel, que sí, obviamente vi videos, escuché esta chava, leí los libros y todo eso, hay una parte muy importante en cuando inicias en este camino del Reiki, y es que primero tienes que hacerte Reiki en ti misma, tienes que sentirlo tú para después poder hacerlo en los demás. Entonces, hay un periodo donde tienes que hacer 21 días de autosanación. Ujú, Y son 21 días que tienes que hacer una meditación donde tú llamas a la energía Reiki y tú empiezas a sentir la energía en tus manos. Empiezas a sentir este calorcito como que en tus manos, porque en las manos hay también chakras y estos chakras son la manera en la que tú vas a transferir la energía. Entonces, empiezas a hacer tus meditaciones, llamas a la energía Reiki, conectas con esta energía que está en todos lados y que es una energía que le da vida a todo, ¿no? Está dentro de ti, dentro de mí, en los árboles, en absolutamente todos lados. Llamas a esta energía y entonces empiezas a hacer las sanaciones en tus diferentes centros energéticos en el cuerpo. Que bueno, ya después eso sería como que toda una explicación al respecto, ¿no? sí. Que, Pero que estos esto, 21 días son súper importantes porque tú te estás haciendo Reiki a ti ujú. misma. Y Y esa eso, práctica ujú, o ese practicar, a mí siempre ujú, me parece, y lo comparto mucho yo con quienes han practicado conmigo, con, ¿no? Alumnas, clientas, ujú, que es bien importante. Yo no voy a compartir nada que yo no haya practicado exacto, y que no exacto, practique, ¿no? Porque lo que yo exacto. comparto es algo que estoy haciendo, que estoy pasando por Sí, el cuerpo, porque si no ujú, sería muy ajeno. Entonces me exacto. hace todo el sentido que Sí, empieces primero por ti y entonces sí, después traes a gente y entonces puedes sí, ayudarla porque tú ya pasaste por ahí. exacto. Entonces, después de estos 21 días de meditación, sí sientes un cambio en tu energía. En ese momento, creo que, si me preguntas, tu pregunta era en ese momento qué sentiste, yo creo que fue una manera en la que pude empezar a controlar mucho mejor esta ansiedad que tenía, que, no, que ya sé de dónde venía, ¿no? Venía de este llamado, ¿no? Y empecé a controlar muchísimo más como esa ansiedad. Y después de los 21 días, mi conexión con mi intuición fue muchísimo más fuerte. Tu conexión con esta energía empieza a hacerse, confías más en la energía. O sea, cada vez, claro, estás meditando, estás llamando a esta energía y no te voy a decir, las primeras tres meditaciones, como que yo decía, pues no siento mucho, ¿no? O sea, no siento mucho la energía en las manos, pero después como de la cuarta meditación, me pasó algo muy chistoso porque llamé a la energía Reiki y cuando ponía la energía, cuando ponía mi mano, por ejemplo, en el chakra del corazón y en el chakra de la coronilla, empecé a sentir como una ráfaga de energía que Wow. salía de mi mano y empezaba a abrir algo aquí que obviamente yo no veía, pero yo estaba en meditación y empecé a sentir como mi chakra de la coronilla se empezaba a abrir. Y no sé cómo explicarlo porque es una sensación, es como un cosquilleo en la cabeza, como si tuvieras como electricidad en la cabeza y de repente esta electricidad se empieza como a abrir. Y esos fueron los primeros síntomas que empecé a sentir. O sea, y eso me hizo confiar muchísimo más en la energía porque dije, esto de verdad sirve, es verdad y uno puede sentir la energía. Y de ahí empecé a centrarme mucho más, a sentirme mucho más, eh, eh, esa palabra que digo que no puedo traducir, grounded, o sea, ya Más más, arraigada. más arraigada, más centrada, como que volví a mi centro. Ujú, Y después continuamente seguí haciendo, porque ya no paras, o sea, ya no son solamente 21 días. Después ujú. de que tú haces los 21 días de autosanación, la verdad en mi caso ya no pude dejar de hacerlo, o sea, es un constante cariño de mí a mi mente, a mi cuerpo, a mi cuerpo físico, a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo mental, y entonces lo hago muy seguido. Y empecé a sentir muchísima energía. Eso fue el primer síntoma. Mi Y, energía cambió ok. totalmente. Y por ejemplo, antes de practicarlos, así alguien se empieza a identificar con este llamado,
qué síntomas, emociones, digamos que te estaban inquietando. ¿Era puntualmente dirigido hacia la ansiedad o tú sentías algo a lo mejor físicamente o algo como alguna Fí- situación? físicamente estaba cansada, casi Ujú, todo, todo el tiempo estaba cansada. Era como una falta de energía mm. y esa ansiedad, que eso sí fue cuando fue, o sea, ok, yo me puedo sentir cansada y esto, pero, o sea, como, ¿por qué estoy sintiendo esta ansiedad, no? Para mí, yo he sido, pues tú y yo en este camino del budismo, algo que te enseña el budismo es precisamente a poder como manejar tus emociones, a verlas, a observarlas Ujú. y a transformarlas. Y en este caso, esa sensación de ansiedad, sobre todo cuando iba al trabajo y la gente me hablaba, venían a la oficina y yo, así de, por favor, o sea, tengo que estar bien, tengo que estar tranquila, eso nunca me había pasado. O sea, tu cuerpo sí te Entonces, estaba, digamos, dando como sí, señales como muy sí, específicas, ¿no? sí, 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 sí. Y entonces, cuando empiezas esos 21 días y Ujú, te dedicas y te enfocas a esta práctica, lo que estoy entendiendo es que esa energía que se expandió en ti te llevó a decir, bueno, o sea, esto es lo que me está, o sea, sí me está ayudando, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. tú dirías que primero el cambio estuvo, o sea, se sintió como en el cuerpo, o fue Sí, tu mente, sí. fue tu energía, o fue un cóctel. Cuéntame un poquito más porque Sí, está sí, 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 interesante. sí, 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 tienes toda la razón. Yo creo que primero se sintió en mi energía, en mi intuición, en esta apertura del chakra de la coronilla, que cuando tú empiezas a hacer Reiki es muy importante que lo abras porque es tu conexión con el mundo espiritual. Aquí en Estados Unidos hay una palabra muy común que dicen que es tu higher self. Para mí no es mi higher self, sino que es como la fuente, como esa conexión con todo lo que es con el creador, creadora de absolutamente todo lo que es esa fuente. Y eso fue lo primero que yo sentí, fue que algo se desbloqueaba en mí y que yo tenía esa conexión con esa fuente. Y a eso yo le empecé a llamar intuición, porque fue tan fuerte y fue tan claro el llamado que de ahí yo empecé un poco a recibir las respuestas de muchas cosas que yo me estaba preguntando. Muy sutil, Qué no sabes, poderoso. sí. Mm, Y yo digo, todo esto me sucedió después de que yo empecé a meditar con Reiki. O sea, después de que yo hice mis autosanaciones con Reiki. ujú. Después me entró una energía física. Ok. O O sea, sí sea, ya te sentiste con más vitalidad y menos muchísimo. cansada. O sea, totalmente diferente. Mi esposo me decía, ¿cuándo te vas a sentar? No te, por favor, ya quédate quieta. Porque yo me paraba en la mañana, iba a la yoga, limpiaba la casa, o sea, estaba haciendo, no sé, miles de actividades, eran las 9 de la noche y yo todavía seguía abajo o meditando o escribiendo o haciendo algo y yo decía, wow, ¿esto cuánto tiempo? O sea, qué increíble, no me canso, ¿no? Y en algún Eso fue momento, como el primer digamos, síntoma físico. ok, y en algún momento esa energía que fue como tan explosiva, digamos que se asienta, por decirlo así, o siempre es como este estar como tan arriba. No, o sea, es que esta energía, cuando tú llamas esta energía, Pau, es perfecta. Ok. Esta energía la energía de Reiki te da exactamente lo que tú necesitas. Ujú. Entonces, si tú necesitas asentarte, centrarte, eso es lo que te va a dar. Si tú necesitas energía, estabilidad emocional, paz, de alguna manera, es como la medicina perfecta. O Y sea, esto me llama la atención porque y eres tú. Sí, si esto es como la medicina perfecta,
aquí me encantaría en lo que estás diciendo que nos cuentes cómo integrar el Reiki a tu rutina. Ujú, ujú. Sí, ¿Cómo es esto? y digo que es la medicina perfecta porque esta energía es inteligente, es puro amor. Esta energía es como lo que en budismo llamamos la conciencia o es la energía de la fuente. Ujú. Entonces imagínate qué poderoso es, ¿no? Poderosísimo. Es la energía del todo. Entonces, cuando tú la llamas con intenciones de sanación, de balance energético, de balance emocional, de sanación del cuerpo físico, ella es inteligente, lo sabe todo y te conoce perfecto, porque al final eres tú misma. Entonces, yo lo que le digo a las personas es cuando alguien te hace Reiki, la persona no te está sanando, es tu energía sanándote. Ok. Entonces, Y eso hace imagínate. toda la diferencia, ¿no? O sea, Eso si hace toda viene la de ti. diferencia. Ujú, Yo simplemente soy como la persona impulsando que esta sanación suceda. Yo le digo a mis clientes, imagínate que es un agua, imagínate un lago muy, muy, muy tranquilo y de repente tú le echas una piedrita chiquita y empieza a hacer olas. Tú eres el lago, o sea, yo ujú. simplemente estoy como estimulando que la propia energía en tu cuerpo, la propia energía del Reiki en tu cuerpo se empiece a mover y empiece a sanar lo que tenga que sanar, ¿no? Entonces, yo lo agregué a mi rutina diario. Diario yo estoy haciendo estas autosanaciones. Yo tengo una meditación que es mi meditación de diario, donde básicamente me siento, respiro, hago varias respiraciones. Como tú dices, la respiración, yo he oído tus otros podcasts. La respiración es lo más importante para empezar una meditación. Es lo más importante para calmar tú cuando estás ansiosa, para calmarte cuando estás ansiosa, cuando tienes cualquier tipo de emoción que no entiendes, la respiración es básica. Entonces yo siempre empiezo la meditación con una respiración y hago una meditación donde llamo, otra cosa que me pasó fue que conecté mucho con la madre tierra y con la, ajá. Y inclusive, o sea, ya sé que va a sonar loco, pero inclusive empecé a sentir como mucho mi comunicación con los animales, con los pajaritos, con mis perritos, pero una comunicación muchísimo más fuerte. Y a veces mi esposo me dice, oye, háblale a Uma y explícale que no vamos a estar y esto y esto, porque ahora él me cree que a través del Reiki puedes hacer como esa comunicación con los animalitos, ¿no? Pero bueno, entonces en mi meditación, para no desviarme, perdón, en mi meditación lo que hago es llamar la energía de la Madre Tierra, la pongo en mi corazón y de ahí yo llamo a la energía Reiki y yo con mis manos empiezo a colocar mis manos en cada centro energético de mi cuerpo y depende de lo que vaya sintiendo, si por ejemplo un día tengo el estómago medio como que algo me está pasando en el estómago, entonces yo le pido a la energía Reiki que por favor sane mi estómago o que me muestre también qué es lo que me está causando el dolor de estómago. Y esa es Entender otra ese cosa que origen. exactamente. Y esa es otra cosa que aprendes con el Reiki. Todo, todo se genera por alguna causa emocional. O sea, entonces, encontrar esa causa de emocional, observarla y transformarla, obviamente ya con eso es una sanación, pero si además agregas Reiki, ¿no? La sanación se vuelve como que mucho más permanente y permanente, sobre todo se vuelve una sanación permanente, porque tú ya sanaste la Ujú. raíz de lo que te está causando esa enfermedad o esa emoción que estás sintiendo que no la puedes controlar, ¿no? Y entonces, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, digamos que tú dirías que notas esos cambios? Por ejemplo, si, o sea, ya nos contaste de los 21 días y cómo en la Ujú, cuarta meditación tú sentiste que algo ujú, se expandió, ujú, pero, por ejemplo, tú estabas respondiendo a un llamado, quiero pensar un poco que tu energía en realidad estaba como muy disponible a esto y ujú, alguien a lo mejor que nos esté escuchando y diga, ah, bueno, me llama la atención, voy a ir ujú,
no sé si es correcto Ujú, decir voy a ir a una terapia de Reiki o cómo se ujú. diría. Sí, 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 sí. em, ¿En cuánto tiempo alguien, digo, claramente aquí no se firma con sangre nada, ¿verdad? Y nada está escrito Sí, en no. piedra, pero más o Sí. menos al cuánto tiempo alguien puede comenzar a notar como algunas diferencias, a lo mejor empezando por lo sutil, perdón, y luego por cosas más Sí. evidentes. Ujú. Mira, después de, bueno, yo ya tengo 5 años haciendo Reiki, ¿no? Entonces ya obviamente es parte de mi vida, es mi práctica diaria. Yo creo firmemente que si todas las personas se hicieran Reiki a ellas mismas y atendieras tus centros energéticos, tu vida, tu salud física, emocional y absolutamente todo sería increíblemente mejor. Ujú, Porque al final todo es energía, nuestros cuerpos son claro, energía. Entonces, al empezar a hacer conciencia de que tu cuerpo es energía y de que cuando proteges esa energía, la sanas, la limpias, entonces no dejas que esa energía negativa llegue a los órganos del cuerpo. claro. Entonces, Y el yo Reiki es creo, súper preventivo también. eso me parece increíble. De manera, ahorita que estabas diciendo el ejemplo de, por ejemplo, me siento mal y entonces me hago Reiki, yo Ujú, pienso en, o sea, en las manos, ¿no? Que se ocupan ujú, mucho las manos en Reiki. Yo en algún momento en una conversación te contaba que yo hice un curso básico de Reiki, pero en realidad la ujú, verdad es que yo no le puse ese empeño y enfoque que tú le pusiste, pero sí creo totalmente, y bueno, porque ujú. lo viví en este curso, que las manos tienen un poder sanador impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, Ujú, es bien interesante cómo cuando estás sí, chiquito, por ejemplo, te caes y lo primero que haces sobarte es pues sí, llevarte la mano, ¿no? sí, Ese claro. a mí son ejemplos que me parecen como muy lindos, Sí, como cuando alguien te abraza y pone las manos en ti, o por el sí, contrario, ¿no? Si alguien no te sí. encanta y te pone la mano, es como que sientes un vibe ahí de mejor, hazte para Sí, allá. sí, 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 Entonces, sí, sí, porque todo es realmente, energía. exacto, o sea, qué poderosos somos, ¿no? Sí, sí, Y no lo sabemos, sí. como, No, no, como no. estabas diciendo. Sí. Em, y dime una cosa más, ¿hay algo que digamos que a ti te drenara y que hoy estás manejando con mucha más ligereza? O sea, por ejemplo, esto que te estaba sucediendo de la ansiedad y de que de pronto en la chamba alguien Sí, llegaba contigo y sí, ya te estaba incomodando. Con Reiki, eso, sí. ¿qué pasó en esas situaciones complicadas? Mira, la verdad es que Ricky ha sido también la puerta para que yo explore otras herramientas, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que te puedo contar todas las herramientas que he estado utilizando y lo fuerte que he estado trabajando conmigo misma, porque la verdad es que estoy muy orgullosa de que he hecho un trabajo fuerte conmigo Me misma. encanta y te lo aplaudo, De eso te lo aplaudo verdad, lo muchísimo. puedo decir ahora muy feliz y muy, muy en paz, ¿no? Pero Reiki me abrió las puertas también para trabajar mucho, por ejemplo, con nuestro sistema de creencias limitantes. Entonces, de ahí empecé a trabajar mucho con mi sistema de creencias limitantes. El Reiki totalmente me abrió la puerta a esto. Entonces, a través de el Reiki y otros métodos, yo hoy te puedo decir que cuando yo experimento una emoción muy fuerte, yo soy capaz de alejarme de la emoción, observarla, analizarla. eh, Obviamente pido ayuda del Reiki, de la fuente y le digo, por favor, ayúdame a transformarla y a lo mejor no de manera inmediata, pero sí te puedo decir que en los próximos 3 días a mí esa emoción que me molestaba, esa parte, ese pensamiento obsesivo que a veces es así como que, "Ah, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto?" Ya no tengo esos pensamientos obsesivos. Eso sí te lo puedo decir. Con tanta tranquilidad, Mm, esos pensamientos, esa habilidad de ahora yo soy la que controlo, yo no soy mis pensamientos, yo soy mucho más que mis pensamientos. Yo en momentos inclusive, no sé, de estrés o algo así, ya no me dejo llevar por eso tan fuerte, sino, o sea, me ha ayudado mucho a decir,
Reiki Energy, por favor, céntrame y ayúdame a entender esto. Reiki Energy, ayúdame a observar esto desde un punto de visión más alta. Y al final tú me decías, cómo has, cómo has adaptado el Reiki a tu rutina? Está en todo, pa. O sea, Ujú. yo en la mañana me levanto y yo Reiki Energy crea una burbuja de protección para mí, para mi familia, para mis amigos. Reiki Energy bendice mi trabajo. Reiki Energy manda protección al planeta. Esa es otra. Empiezas a tener esta sensación de querer mandar el Reiki a todos lados. Qué hermoso. Entonces Sí, es el Reiki, por supuesto que la práctica y que me llevó digamos que a... esas herramientas, otras herramientas, ¿no? Que vas Ujú, integrando, interiorizando en ti y ujú, esa suma, digamos que va pues como ajustando, ¿no? Y va, ujú, pues nos va transformando, ¿no? O ujú, sea, ujú, y las cosas claramente también no son de la noche a la mañana, ¿no? O sea, ujú. también lo que queremos que se sostenga en el tiempo, pues es algo que vamos integrando de a poco, ¿no? No es como de, Exacto. ah, hoy amanecí tal y entonces Ujú, ya, ujú. quiero saber todo. Sí. Oye, y para una mujer curiosa, así que nos estén escuchando, que yo sé Ujú. que aquí conmigo comparten esa energía de curiosidad muchas mujeres y por eso es que resonamos, ¿cuál es ese primer paso simple pero seguro para probar Reiki? O sea, ¿qué Ujú. sugerirías? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué onda? Mira, yo he visto cambios milagrosos con mis clientes. Otra cosa, antes de contestarte tu pregunta, que quiero decir es, yo he sido muy sana gracias al universo toda mi vida, pero sí mi cuerpo físico, sí yo dejé de tener, los músculos a veces me dolían, yo dejé de tener cansancio, me regresó la energía. Pero otra cosa que me pasó, Paola, es que durante un año y medio yo no me enfermé, pero no me dio ni una gripa. O sea, nada. Y yo sé, pero nada, y yo no tomo ni una medicina. O sea, entonces, obviamente funciona. Y en otros casos funciona, por ejemplo, yo ahorita le estoy haciendo un Reiki a una persona que tristemente le dio cáncer en el cerebro y y milagrosamente pasó ya el tratamiento y los doctores dicen que tiene un 70% de posibilidades de recuperarse. Y Wow, aunado a su tratamiento, obviamente médico, yo le estaba haciendo Reiki constantemente con su hija, que es mi aprendiz y que ella se inició también en Reiki, ¿no? Y nosotras dos estamos seguras de que el Reiki es lo que la ha ayudado a sanarse mucho más rápido de lo que los doctores estaban esperando. Los doctores están sorprendidos. Entonces, increíble. es un hecho verídico que puedo decir el Reiki funciona. Entonces, para una persona que apenas está empezando, yo le diría, ve a que te hagan una sesión de Reiki. Infórmate, yo estoy en Nashville, obviamente. Este, también el Reiki es muy poderoso en línea, también hay sesiones en línea. Yo tengo una clienta aquí en Nashville que vive en el otro lado de la ciudad y todo el tratamiento que yo le he hecho y ya se certificó, se certificó en Reiki Master en Level 1, ha sido en línea porque no puede Wow. venir. Entonces, también en línea, pero yo diría, haz la prueba, haz una sesión de Reiki, pruébalo, siente la energía y si sientes el llamado de querer saber más, empieza a leer de Reiki. Hay miles de libros, ¿no? Infórmate cuál sería como un libro adecuado. La verdad es que yo he hojeado varios libros y todos tienen más o menos la misma información, ¿no? O sea, es la información de entender los chakras, entender qué es el Reiki, entender un poco la historia del Reiki. Y es que es una herramienta tan poderosa, pero tan simple también, porque cualquiera puede hacerlo. O sea, Voy a esta energía preguntar. Reiki ha estado con nosotros, es la energía de la vida. Simplemente no sabemos cómo utilizarla y darla la intención correcta. Te voy a preguntar después, y para dejar en la descripción de este episodio
tus top 3 libros para recomendarle a alguien que quiera Ujú, curiosear más y formarse a lo mejor en Reiki para que puedan echarle ujú, ojo, ahí se los vamos a compartir. ujú. Me encantaría em, que me digas cómo alguien puede elegir una persona para que le dé terapia de Reiki. O sea, ¿cuáles serían como estas 3 señales de confianza para que alguien diga, ah, bueno, con esta chava o este chavo sí Ujú. me voy a hacer la terapia? Mira, para mí, todo es energía, ¿no? Y intuición. O sea, yo creo que sí es muy importante que la persona eh, tenga el certificado de por lo menos un Reiki nivel 1, pero que sí lo hayan hecho, ¿no? Eh, Hay muchísima gente que tiene ya sus websites, que lo está haciendo. Métete a leer la información de la persona. O sea, y es mucho el tema que quieras que lo sienta. Pili, y tengo otra pregunta, entonces, para la gente que está interesada en este tipo de terapias, ¿cuáles serían dos, digamos, como red flags, dos banderitas rojas, como para decir, híjole, mejor con esta persona no? Mira, yo creo que cuando tú vas a hacer un intercambio de energía tan importante, tan íntimo, honestamente, porque el Reiki es verdaderamente efectivo, pero al final es un cambio de energía, es un intercambio de energía. Yo te diría, habla con la persona antes de hacerlo y ve qué tan cómodo te sientes con su energía. Eso es muy importante. O sea, nos han enseñado a que todo está afuera, pero el corazón no miente, entonces trata siempre de ver hacia adentro y de qué siento cuando estoy hablando con esta persona, ¿no? Si es un buen healer, te va a dar el tiempo necesario para explicarte qué va a pasar durante la sesión, se va a dar el tiempo de que lo conozcas un poco y de que tú adquieras esa confianza. Yo te diría, ten mucho cuidado en el internet, hay miles de ofertas en línea ofreciendo en una sesión te sano, en una sesión ya vas a sentirte perfecto y maravilloso y casi casi ya te vas a disolver en luz de arcoíris. Y obviamente eso sí no es cierto, ¿no? O sea, todo implica, el Reiki también sí es milagroso y sí sana, pero también te impulsa a que hagas un trabajo interno, ¿no? Entonces yo diría, sigue tu intuición. Ok. Sigue tu intuición y trata de conectar con alguien que sea recomendado o que por lo menos te dé ese chance de tener esta conversación previa a. Ok. Y entonces también comentábamos que a lo mejor alguien que sintiera el llamado como lo tuviste tú, Ujú. si alguien está sintiendo eso, ¿qué es lo que tendríamos que mirar en una formación? O sea, si alguien quiere ir hacia una formación, Sí, por ejemplo, no sé, ¿qué aprendiste tú que no estaba en los folletos? Como estas cosas que dices, ¿no? En internet hay de sana sí, en un día y sabemos que las cosas que verdaderamente nos traen cambios sí, llevan tiempo y es paulatino. sí, Entonces, si nos puedes compartir un poquito de eso. sí, sí. Yo creo que si tú estás sintiendo un llamado hacia de alguna manera curar con energía, yo creo que es muy importante que empieces a leer al respecto. La verdad es que sí, es muy importante leer y entender. Lo primero es qué es el Reiki, cómo funciona nuestro cuerpo energético y entender un poco de la historia del Reiki, ¿no? Algo que no aprendí en los folletos ni nada, es que obviamente cuando lo experimentas, ¿no? Cuando empiezas, yo no sabía, en ningún libro dice que cuando tú empiezas a hacerte una autosanación, tú vas a tener esta apertura del crown chakra que se va a abrir y que de repente vas a decir, wow, mi intuición es mucho más clara, ¿no? Eso nadie te lo dice. Y cada persona es diferente. Por ejemplo, una de mis muy, muy, muy buenas amigas aquí en Nashville, yo le hice la certificación y ella lo que sintió, ella estaba pasando por momentos emocionales muy, muy complicados con familiares y al final ella logró regresar a su centro, controlar esas emociones y me dice, tú
ha sido como mi medicina perfecta porque me enseñaste un método que yo siempre puedo acudir para volver a centrarme, para volver a mi centro, para volver a sentirme balanceada emocionalmente. Entonces, eso, yo creo que si tú estás sintiendo ese llamado de saber y querer aprender un poco más, lee al respecto y después no tengas miedo, empieza a hacer tus autosanaciones, empieza a entender la energía. Cualquier pregunta, hay muchos healers, hay muchos buenos healers. Ok. Y ahorita que mencionas esto de tu amiga y también antes nos Ujú, platicabas de esta paciente o cliente que tienes que tiene desafortunadamente una enfermedad, sí, ¿cuándo recomiendas esta, digamos, esta vinculación, ¿no? Acompañar Reiki con apoyo, ya sea a lo mejor médico o psicológico, ujú, ujú, eh, tal vez viceversa también llega a ti, ¿no? O sea, que ujú, alguien del lado de la medicina o la psicología ujú. recomienda Reiki. ¿Cómo se hace este vínculo? Mira, yo siempre les digo, el Reiki no está peleado con la medicina. O sea, obviamente si tú estás bajo un tratamiento médico, lo último que tienes que hacer es dejarlo, ¿no? O sea, tienes que seguir con tu tratamiento médico y el Reiki te va a ayudar en cierta forma mentalmente, te vas a sentir mucho más fuerte para enfrentar lo que tengas que enfrentar. Y lo viví muy claro con esta paciente mía que tengo con esta enfermedad. El Reiki le ha ayudado mucho a centrarse. Ella está haciendo también sus meditaciones. Ella también empezó a llamar a la energía Reiki para autosanarse. Ella sale, camina en la naturaleza y todo esto le ha ayudado a sanarse muchísimo más rápido. Entonces el Reiki no está peleado con la medicina. De hecho, lo que el Reiki hace es que potencia la medicina para que la medicina cure más rápido. Porque además tú también estás en esa intención. O sea, entonces no es solamente la medicina, sino que tú psicológicamente y subconscientemente sabes que estás haciendo dos métodos, la medicina y la energía, para sanarte. Y eso con esa intención, porque la intención es todo, ¿no? Obviamente hace que funcione mucho, mucho más rápido. Entonces sí, el Reiki se puede combinar perfectamente bien con medicina. Hay pacientes que vienen y me dicen, tengo 5 años tomando pastillas antidepresivas y las quiero dejar. El Reiki es un método muy efectivo para dejar las pastillas, porque conectas con tu cuerpo, ¿no? O entonces empiezas a entender tu cuerpo, empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a amar a tu cuerpo. Al final, Pau, yo te puedo decir que la mayoría de los temas mentales es falta de amor en uno mismo. Ujú. Qué Entonces, fuerte. Sí, de porque el ahí amor, vienen N cantidad de problemas. sí, sí, el amor muchísimas veces sí es la solución. Sí. Y para ir, digamos, cerrando nuestra plática, que he estado aquí muy a gusto, me encantaría saber, a lo mejor em, en esta rutina que nos comentabas, si tienes como algún mini ritual, algunos pasos así que sean como, no sé, hoy tuviste un día difícil y cuál es, digamos, Sí. como este mini ritual que te puedes regalar Ujú, para sentirte más ligera y más en conexión contigo. claro. Yo tengo mi altar en mi casa. Tengo un espacio específico para hacer el Reiki, porque tengo mi estudio de Reiki aquí, pero también tengo mi esquinita donde tengo mi altar y mi espacio para meditar. Y Ujú, algo que recomiendan, de hecho, en las primeras iniciaciones del Reiki es que tú tienes que tener un espacio para ti, y tú lo sabes, tú de hecho yo lo he escuchado de ti, un espacio para ti para meditar. Entonces, eso es parte como de mi rutina. Cuando yo tengo un día pesado o las emociones han estado como muy fuertes, lo que hago es sentarme en ese espacio, hacer respiraciones y empiezo a hacer mi meditación y al final hago una autosanación balanceando mis centros energéticos. Ahora que, bueno, después de 5 años tengo
el Reiki Master. En el Reiki utilizamos símbolos y cada símbolo representa algo. Son símbolos sagrados y símbolos que son súper antiguos. De hecho, nadie sabe bien de dónde vienen, pero hay un símbolo que te ayuda para situaciones diferentes. Entonces, si necesito balancearme energéticamente o si mi paciente vienen con muchísima ansiedad. Yo he tenido pacientes, Pau, que vienen aquí en un estado de ansiedad, llorando, temblando, no saben qué les pasa. Y cuando termina la sesión del Reiki me da risa porque se levantan así como, ¡ay! Me siento súper bien. Y yo, qué bueno, ¿no? Vamos a hacer que esto sea para siempre. Qué gozada, qué ¿No? bueno. Ok. Entonces sí, se van súper tranquilos y yo siempre les mando un resumen de la sesión y les mando tips y meditaciones que pueden empezar a hacer y así empiezan las personas. Yo creo que lo que pasa es que reconectan con su parte espiritual muy fuerte y una vez que las personas entienden, no soy solo un cuerpo, soy más que un cuerpo y puedo hacer uso de esta fuerza, entonces las personas es cuando solitos empiezan a sanar. Es muy, muy notorio cuando una persona dice, ¿sabes que estoy listo para empezar a escuchar más mi lado divino que mi ego? Ujú. Se enciende ahí una Entonces, chispa, ¿no? no, sí, pues, ese es todo otro tema, algo que a mí me ayuda muchísimo con las personas que tienen mucha ansiedad o que tienen estos pensamientos que están totalmente tomados por sus pensamientos. La forma en la que tú los sacas de esto es diciéndoles, tú no eres tus pensamientos. Eso es lo primero que tienes que entender. Tú no eres tus pensamientos. Claro. Tú eres un ser mucho más perfecto de lo que te puedes imaginar. Y yo siempre les digo, hay dos vocecitas en el mundo. La voz del ego, la voz de la mente humana, del ego, y la voz divina. ¿Cuál quieres escuchar? Eso es Y hacer todo. ese ¿A cuál le espacio, vas a ¿no? prestar, a cuál le vas a prestar más Claro. atención? ¿No? Pero Ah, esas palabras los saca así como que, es como si tuvieran un momento de claridad. claro, porque es muy cierto. Fíjate que esto no tiene que ver necesariamente del todo con lo que estamos hablando, pero en un curso de storytelling fue súper interesante porque hablamos de esta vocecita que te habla y te puede boicotear, ¿no? Ujú, Entonces, una de las técnicas que ellas utilizaban era ponle un nombre a esa voz, ¿no? ujú, ujú. Entonces, esa voz que hay una película que se llama Bruno de Pixar, Ajá, no se llama Bruno, no, creo que es Buscando a Luca, bueno, ni me acuerdo, pero el caso es que ajá. esta vocecita que aparece lo bautizan Sí, como Bruno, entonces el protagonista, o bueno, los niñitos que están ahí jugando, porque además es sí, una película de Pixar, ¿no? Es sí, como, silencio, Bruno, sí, y es muy gracioso porque sí, o sea, de verdad es que sí pasan estas sí, cosas y hay que sí, acallar a ese ego metiche, sí, em, sí, y qué sí, bonito llevarlo sí, hacia un lado mucho más divino, ¿no? Oye, sí, Pili, y dime sí. una cosa, si, si pudieras darle un mensaje a la Pili de hace 10 años, Ujú, o a lo mejor esto se puede reflejar también en alguien que nos esté escuchando hoy, ¿qué le sí. dirías? Yo creo que hace 10 años yo le diría a esa Pili, vas por buen camino. Yo le Ujú, diría, vas por buen camino. Estás todavía en un proceso de entender, de abrirte a tu intuición, estás en esa búsqueda, pero vas por buen camino. Porque claro, desde hace 10 años yo estoy con esto, ¿no? Entonces, claro. pero ahora lo veo como muchísima más claridad, pero yo diría, sí, vas bien, no te desesperes, ten paciencia y lo mejor está por venir, definitivamente. Oye, y nos queda un tema pendiente que quiero Sí, comprometernos aquí para hacer un capítulo que le dediquemos sí, específicamente para claro. eso, bueno, no un capítulo, un episodio, para Sí, dedicárselo a el trabajo que haces con hipnosis, sí, que claro.
eso debe de ser sumamente interesante. Me encantará que Mm, nos compartas sí, un poco más de eso, pero realmente creo que hay que dedicarle un ratito sí, de lleno ahí. Así que me encantaría saber cuáles son tus redes sociales, sí, si alguien quiere consultarte, si alguien quiere una sesión. Digo, tú estás en Nashville, ya nos lo compartiste, pero a lo mejor alguien sí, dice, bueno, quiero tener este approach en sí. línea, como decías. Sí, ujú, ujú. Mira, yo estoy más que nada en Instagram y en Instagram está toda mi información y mi Instagram es harmony.reiki, Ujú. harmony.reiki y ahí está mi página web, pueden hacer sesiones en línea, puede haber sesiones en línea y mi email es reikipureenergy@gmail.com. Ok, Y buenísimo. ahí es donde me pueden encontrar. Solamente para cerrar, Pau, el tema de la hipnosis es, te va a encantar. Tengo, te voy a decir rápidamente, porque sí es importante. Son dos secciones, se divide en dos secciones, vidas pasadas y la conexión con tu subconsciente. Y el subconsciente es la fuente. Todos somos como esas chispitas de la fuente. Bueno, es conectar con esa chispita de la fuente que eres tú. Ok. Entonces, lo más impresionante de la hipnosis es, yo tengo una persona enfrente de mí y los mensajes más hermosos y la sanación más increíble, es verdad, ahí sí yo no estoy haciendo nada, viene de ellos, porque ellos Ujú, están respondiendo a mis preguntas. Entonces son dos temas diferentes, son dos secciones importantes. Una, ir a la vida pasada, que el subconsciente solo te va a mostrar la vida pasada que te va a ayudar en esta vida presente. ujú. O sea, no te van a mostrar algo que te va a atormentar. Te van a mostrar algo que te va a ayudar en esta vida presente. Entonces, conectas con la vida pasada y después de que ves lo que ves en esa vida pasada, conectas con el subconsciente, que es tu higher self, tu yo soy, la fuente en ti, como le quieras llamar. Que esa sabiduría divina es Ah, preciosa. sí, Ya tenemos aquí sí, compromiso, tenemos sí. próximo tema contigo para Sí, grabar, sí, sí. para que nos compartas más Claro, de eso. Pili, sí. muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Gracias También, por Pau. compartir desde tu corazón Sí. tu sabiduría, tu energía, tu presencia. Gracias, Pau. Y bueno, pues nos conectamos muy pronto. Gracias por estar aquí. Abraza tu ciclicidad y recuerda, cuando accionas desde la conciencia, ya no hay vuelta atrás.